Hola a todos, soy Marna Miller y este es mi canal de YouTube. Aquí me tenéis de nuevo haciendo un vídeo en español para contaros cómo tener la regla sin generar basura. ¿Alguna vez habéis pensado en la cantidad de plástico que se genera al consumir tampones y compresas desechables? No únicamente el plástico que está en el propio producto, así que sumarle el packaging y todos los gastos generados de producir, distribuir y desechar este tipo de productos. Tener la regla no es muy ecológico. Vamos a analizar datos. Tenemos una media de 480 ciclos a lo largo de nuestra vida, contando con que normalmente menstruamos hasta los 40 años. Si cada uno de estos ciclos dura 7 días y utilizamos unos 2 productos de higiene femenina por cada uno de esos días, eso nos pone en 14 tampones o compresas utilizados por cada menstruación. Si hacemos las cuentas, veremos que usamos unos 168 productos anuales y unos 6.720 a lo largo de toda nuestra vida. 6.700 tampones. ¿Podemos pensar durante un segundo la cantidad de basura que esto supone? Aplicadores, envoltorios, cajas... ¿De cuántos kilos de basura estamos hablando? De hecho, en un estudio muy chulo que os voy a dejar en la descripción de este vídeo, se estima que la cantidad de basura generada por cada persona que menstrua es de 136 kilos. Dios santo. Y ahora que os he asustado un poco y somos más conscientes de la realidad, voy a ver con vosotros algunas alternativas más ecológicas. Para poder enseñaros estos productos, he hablado con una marca pequeñita que se llama Ciclo. Producen y distribuyen sus productos en España y son ecológicos y libres de químicos, así que está muy guay que les apoyemos. He dejado aquí en la zona de descripción los links a sus redes sociales y también a los productos que voy a enseñaros durante este vídeo. Además, las chicas de Ciclo se han ofrecido a darnos un 15% de descuento si utilizamos el código AMARNA15 hasta el 30 de junio dentro de su web. Y ahora vamos a ver alternativas ecológicas para no producir basura durante la regla. Copos menstruales. Se trata de recipientes hechos en silicona de grado médico que se insertan en la vagina durante la regla para recoger el flujo menstrual. Esta de aquí es de Naturcap y está comercializada por Ciclo. Son hipoalergénicas y además pueden durar hasta 10 años, así que son la opción más ecológica y barata. Yo llevo usando la copa menstrual desde hace más o menos 5 años y la verdad es que estoy súper contenta con la experiencia. He de confesar que al principio tardé en aprender a ponérmela, pero también tardé bastante en aprender a ponerme tampones, así que no lo veo tanto como un contra. Lo que yo hago es ponerme en cuclillas o con una pierna levantada encima del váter e introducirla en mi vagina, doblándola un poquito, así, de tal manera que cuando está dentro se abre creando un mecanismo de succión que recoge dentro la menstruación. Y en caso de que no se abra bien del todo, lo que hay que hacer es insertar un dedo y palpar los bordes hasta que notas que está realmente abierta. La sangre cae dentro y para quitarla, para retirarla de tu vagina, lo que tienes que hacer es pellizcar la puntita y simplemente tirar. Si la copa está bien puesta, no se nota al llevarla y los músculos de tu vagina la mantienen en su lugar de la misma manera que lo hacen con los tampones. A la hora de vaciarla, simplemente desechas la sangre en el váter y la lavas con agua antes de insertarla de nuevo. Y al final de tu ciclo la tienes que hervir durante 3 minutos en agua caliente para esterilizarla y que esté lista para tu siguiente menstruación. Una de las cosas de las que me di cuenta cuando empecé a usar la copa es que por primera vez en mi vida fui consciente de cuánto sangraba durante mis menstruaciones. Con los tampones es todo como muy aséptico, apenas si miras la sangre, y como nos han educado de esta forma en la que tenemos como que tener asco a nuestra propia regla, se me hizo raro el ver la sangre acumulada en un embudito. Pero también me ayudó mucho a reconciliarme con mi propio cuerpo y a no sentirme avergonzada de sangrar todos los meses. Porque no tenemos que sentirnos avergonzadas por la regla. Por cierto, que no se me olvide, como la copa se coloca dentro de tu vagina para recoger la sangre sin absorberla, no produce irritación ni sequedad como a veces pasa con los tampones. De hecho, puedes dormir con la copa puesta y puedes llevarla dentro de tu cuerpo hasta un máximo de 12 horas. Las copas menstruales suelen venir en 3 tallas diferentes. La talla S es para personas que nunca han mantenido relaciones sexuales. La talla M es para menores de 30 años o personas que nunca hayan pasado por un parto vaginal. Y la talla L es para mayores de 30 años o personas que hayan pasado por un parto vaginal. Como veréis, estoy hablando de personas que tienen la regla y no de mujeres, porque no podemos olvidar que hay chicos trans que menstruan, y siento que cuando se hablan de estos temas siempre nos olvidamos de este extracto de la población. La segunda opción son braguitas a prueba de regla. Estas son de una marca española que se llama Cocoro y también están comercializadas en la web de Ciclo. Su nombre es muy descriptivo, básicamente son braguitas que están hechas para absorber la regla. La zona que entra en contacto con la vagina es un poquito más gruesa y está hecho de un material que recoge el flujo menstrual. Yo recomiendo utilizarlas solas si tu flujo es ligero o medio. Si tienes el flujo muy fuerte, son el complemento perfecto para utilizar con tampones, si todavía los usas, o con la copa menstrual.
Son reutilizables, lo cual significa que después de cada uso puedes lavarlas. Yo lo que hago es, tengo 2 pares, así que mientras estoy lavando unas, uso las otras. Compresas y salvaslips reutilizables. Como os podéis imaginar, este tipo de compresas están hechas de tela. Estas de ciclo, además están hechas con algodón ecológico y sin tintes, lo que las hace hipoalergénicas. Básicamente, en vez de tener un adhesivo para poder pegarlas a las bragas, lo que tienen son estos pequeños clips que se ponen por debajo de la ropa interior y las mantienen en su lugar durante todo el día. Yo al principio me pensé que se notarían a través de la ropa porque son un poquito gruesas, pero la verdad es que estoy súper contenta y súper cómoda con ellas. Y además, si las doblas hacia el otro lugar, hacia el otro lado, se hacen como un pequeño paquetito que es súper fácil de guardar y súper mono. Las tengo en diferentes tallas, así que mirad, os voy a enseñar. A mí personalmente me gusta mucho más la sensación de tener algo de tela pegado a las bragas en vez de un trozo de plástico, me resulta mucho más cómodo y mucho más natural. Además de eso, pues lógicamente son reutilizables, lo que tienes que hacer cuando las manches es lavarlas con agua fría y jabón. Puedes dejarlas secar y volver a utilizarlas, o si eres muy tiquismiquis, puedes lavarlas cada vez que las utilices y tener un par de repuesto para ir utilizándolas durante el ciclo. Y una vez acabe tu ciclo, pues las metes en la lavadora y las lavas con la colada normal. Y como con las compresas de plástico, existen diferentes tamaños y diferentes grados de absorción. Os enseño las mías. Esta de aquí es la más grande, que es la de noche. Esta de aquí mediana es la de utilizar durante el día, tiene un poquito menos de absorción. Y esta pequeñita es más un rollo protege-slip. Protege-slips ecológicos. Estos protege-slips no son reutilizables, pero están hechos con algodón ecológico, sin plásticos y sin perfumes, lo que los hace una opción bastante buena si no quieres utilizar los reutilizables, que serían los que yo te recomendaría. Estos de aquí están también comercializados por Ciclo y os los voy a enseñar. Parecen protege-slips normales, pero no llevan plásticos. Y son hipoalergénicos, muy importante, fabricados en España. Alternativas a la medicación. Soy una persona a la que no le gusta tomar ibuprofeno cada vez que tiene la regla, pero por otra parte mis dolores menstruales son tan fuertes que no puedo hacer mi día a día a no ser que me tome algo, así que esto siempre ha sido un dilema para mí. Últimamente he estado probando diferentes cosas y hay 2 que me funcionan muy bien, así que quería compartirlas con vosotras. La primera de todas es calor, ya sea paños planchados que estén calentitos o estas bolsitas de agua caliente que metes en el microondas y se calientan, aplicado en el útero, en la zona de la tripa o en la zona de los riñones. Y aparte lo estoy complementando con infusiones de hierbas, las que más me gustan son jengibre, caléndula e hinojo. Que no son mágicas, pero noto la diferencia. Esta mezcla de hierbas tiene hinojo, tiene escaramujo, tiene caléndula, tiene hibisco y todo procede de agricultura ecológica. Es un paquete súper grande, así que a mí me dura meses. Y estos son los productos que quería enseñaros para poder tener una menstruación más sostenible. Dependiendo de cuánto sangres y de cómo de fuerte sea tu regla, podrás usarlos individualmente o combinados. Por ejemplo, utilizar la copa menstrual con las compresas reutilizables, o la copa con las braguitas a prueba de regla, o solamente las braguitas. Tenéis que ver qué opción va más con lo que estáis buscando y probarla. Y ahora que os he explicado todas estas opciones, os estaréis preguntando cuál es la mejor. Así que he decidido a explicaros un poquito mi experiencia personal y cómo gestiono yo mi ciclo menstrual. Desde que dejé de hormonarme con la píldora anticonceptiva, una cosa sobre la cual tengo que hacer un vídeo porque la verdad es que estoy muy contenta con esta decisión, me puse el DIU de cobre y mi ciclo se volvió absolutamente loco. Me viene muy fuerte, sangro mucho, es muy doloroso y me dura unos 6 o 7 días. Durante los primeros y los últimos días de mi ciclo sangro muy poquito, así que utilizo o las braguitas a prueba de regla o las compresas reutilizables. Tengo varios pares de cada una, así que mientras uso unas, lavo las otras. Yo no soy nada quisquillosa con mi propia sangre, así que las lavo a mano, pero si sois quisquillosos, también podéis meterlas en la lavadora con el resto de la colada. Y durante los días en los cuales tengo un sangrado más fuerte, utilizo la copa menstrual, normalmente combinada con las braguitas a prueba de regla, en caso de que la copa se me desborde, que a veces pasa porque, como he dicho antes, sangro mucho, tener una protección extra. Eso es lo que yo hago, pero cada cuerpo es diferente, así que lo ideal es que probéis por vuestra cuenta la combinación que más os guste. Y eso ha sido todo. Por favor, decidme en los comentarios si os ha gustado este vídeo y si os gustaría que tratase más temas relacionados con la menstruación. Recordad que en la descripción del vídeo os he dejado los links a todos los productos de Ciclo que he ido mencionando, también los links a sus redes sociales, y acordaos que con el código de descuento AMARNA15 tenéis un 15% de descuento en los productos que compréis a través de su web.
Y como siempre tenéis que seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. También suscribíos aquí a mi canal de YouTube y acordaos de seguirme en Patreon, que es una aventura nueva en la cual estoy metida y me haría mucha ilusión que le echaseis un ojo. El link está en la descripción del vídeo. Un besazo, nos vemos la semana que viene.